Listo. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la masterclass del día de hoy. Tenemos el placer el día de hoy de tener en nuestra agenda a un invitado muy especial. Su nombre es Pierpaolo Perucho y voy a leer una pequeña reseña de su currículum para que ustedes sepan la clase profesional que tenemos hoy día y la fortuna que podemos compartir con él. Pierpaolo Perucho es arquitecto y profesor titular de diseño en el Politécnico de Turín, en Italia, y profesor visitante en el Tecnológico de Monterrey, en la Ciudad de México. Es director científico de la revista iDesign de la editorial Domus. Es fundador y director del CIDERE, que es el Systemic Design Research and Education Center. Es miembro de la junta directiva de varias organizaciones como la Organización Mundial de Diseño del 2019 a 2023, la Sociedad Científica Italiana de Diseño y la Fundación Clark, así como la Fundación Aurelio Peche. Es autor de libros y artículos científicos sobre historia del diseño, pensamiento sistémico e innovación en la enseñanza del diseño. Entonces, a partir de ahora están en manos de la masterclass del profesor Pierpaolo Perucho y esperamos que puedan aprovecharlo. Si tienen dudas, consultas, aprovechen la ocasión también para hacerlo, o si tienen algún comentario también. Gracias. Gracias, Xenia. Buenos días y buenos días a todos y a todas, profesores, estudiantes, embajada de Italia. Okay. Es un verdadero placer estar con ustedes. Es para mí algo muy nuevo. Primera vez en Costa Rica. Soy, como se ha dicho, profesor titular. Profesor en italiano se dice full professor, es en inglés. Profesor ordinario es en italiano, perdón. En el Politécnico de Turín. Soy arquitecto y soy también profesor visitante en el Tecnológico de Monterrey, pero campus no de Monterrey, de la Ciudad de México. Esta es un pequeño inicio. En la Ciudad de México hemos creado un centro de investigación que se llama CIDERE, Systemic Design Research and Education Center, que es un centro que se enfoca en particular en el marco, en el estudio del diseño de los flujos de materia y energía, algo que puede ser muy parecido a modelos circulares de economía, circular economy en inglés. Me disculpo por adelantado porque no estoy muy acostumbrado a dar clases en español, entonces mi español es muy malo, pero creo que podemos entender bien, creo que puedo decir otra vez de una manera diferente también en inglés si algo no es claro. En el Tecnológico de Monterrey doy clases en inglés, que es mi idioma cuando estoy en extranjero. Tengo un pequeño texto porque mi vocabulario está pequeño. Esta es mi ciudad. Mi ciudad es Turín, que está cerca de las montañas, cerca de la Francia. Es un lugar pequeño, un millón de habitantes, que no es muy grande, pero en Italia es una ciudad, podemos decir, más o menos como Nápoles. Roma y Milano están claramente más grandes, pero no grandes números como aquí en América Latina. Esta es una ciudad que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2006. Y hay un edificio aquí que es la Mole Antonelliana, que es símbolo de Turín. Es una arquitectura muy significativa. Y en Turín tenemos las oficinas generales de Fiat, Stellantis y muchos otros carros, Alfa Romeo, etcétera, etcétera. Y tenemos en particular
interesante para nosotros porque tenemos diseñadores de carros muy famosos como Italdesign, Pininfarina, Giugiaro, Marcello Gandini, personajes muy famosos en todo el mundo para el diseño de automóviles, de carros. Y tenemos el Politécnico de Turín, mi universidad, que es una universidad como más o menos el tecnológico aquí. Es una universidad técnica, entonces tenemos las tres dimensiones más importantes de la técnica: la ingeniería, la arquitectura y el diseño industrial, diseño gráfico y diseño de todo. En un ratito vamos a platicar sobre esto. Otra imagen para mí muy significativa es esta es la Ciudad de México. Es una ciudad que es muy compleja, tiene un nivel de complejidad muy alto. Es una ciudad en que todo está en exceso, altitud 2.300 metros, altos niveles de criminalidad, altos niveles de contaminación, dos volcanes cercanos. El más famoso es el Popocatépetl, pero ustedes son expertos de volcanes, entonces no debo decir nada sobre este tema. Y como se ha mencionado, he sido miembro de la Junta Directiva de la WDO, el acrónimo está aquí, WDO, World Design Organization, que es una organización internacional no gubernamental, que tiene sede en Canadá, en Montreal, y es muy importante porque es como l'ADI, que es la Asociación del Diseño Italiano. Todos los países tienen una asociación del diseño, entonces todas estas asociaciones están juntos en la WDO. Y es importante porque nomina las capitales del diseño. La primera fue mi ciudad, Torino, en 2008, 2010 Seoul, Corea, 2012 Helsinki, Finlandia, 14 Taipei, 2016 no recuerdo, 2018 la Ciudad de México, 20 Francia, 22 Valencia, España, y 2024 Tijuana y San Diego, que es algo muy interesante porque es la primera vez que la designación se otorgó conjuntamente a dos ciudades con una frontera, un muro que se divide. Estos son los líderes de la ciudad de San Diego y de Tijuana durante la signing ceremony. La primera idea de esta capital era fortalecer la colaboración transfronteriza y crear una comunidad binacional más conectada. Esta era el objetivo de la capital mundial del diseño. Entonces, California y Baja California operan como regiones complementarias, una población total de 7.1 millones de habitantes, con, en un lado, industria de alta tecnología y sectores de manufactura y servicios robustos en el otro. Entonces, algo que puede estar juntos. Y estuve un año en la Ciudad de México, en el 2024, para trabajar cerca de esta capital. Y muchos interesantes proyectos
proyectos, muchas interesantes iniciativas, en particular en el marco del diseño social. ¿Me explico más o menos bien? Ok, muy bien. Esta es un magazine, una revista, se llama World Design, como World Design Organization, World Design, una revista que fue publicada con Domus. Domus es una revista muy conocida, espero, también aquí. Fue fundada en el 1928 en Italia, entonces hace muchos años. Es, creo, una revista símbolo, una revista muy conocida y tiene traducción en inglés, entonces recomiendo esta publicación. Y en World Design estuve el editor in chief de este magazine. Trabajamos sobre temas del diseño contemporáneo, que el tema del diseño contemporáneo no es solamente el diseño de mesas, lámparas, sillas, como ustedes saben muy bien. Ahorita el tema más importante es el tema de la democracia, el tema de las fronteras, el tema de la educación, el tema de la participación y de la política, porque el diseño es algo también político. Abordamos ahora el tema del diseño de esta semana. Esta es la semana del diseño italiano en el mundo. Es algo que normalmente se celebra en marzo, pero aquí en Costa Rica ahorita, porque organizamos esto con el embajador. Entonces, primero tengo que agradecer al embajador de Italia, Colella, por la invitación, porque estoy aquí gracias al embajador. Claramente, gracias para la invitación, porque es para mí, para mi universidad, también espero para ustedes una ocasión también para intersecar también líneas de investigación y, ¿por qué no?, también me gustaría mucho establecer una relación para tener relaciones de estudiantes, movilidad de estudiantes y, ¿por qué no?, de profesores. Entonces, el tema de esta semana se llama desigualdad, inequalities. Inequalities no es algo que yo inventé, no es algo que inventó el embajador de Italia, es el título de la Triennale 24 de Milán. Ahorita tenemos una bienal abierta en Venecia, una bienale de arquitectura, que es una exhibición muy importante, cada 2 años, bienale, cada 3 años la triennale, ¿ok? Espero que está claro. Esta es una exposición que abrió hace un mes en Milano y estuve allá con mis estudiantes de Turín, porque en el máster tenemos una maestría en diseño sistémico y en el diseño sistémico trabajamos mucho con las comunidades sobre el tema de la desigualdades, inequalities. Entonces es un tema que se puede abordar con los ojos del diseñador, con los ojos del arquitecto, del urbanista, del sociólogo, del antropologista, palabras que estoy traduciendo desde italiano ahorita. Perdón. No soy muy serio, perdón, pero me gusta mucho cuando hablo con estudiantes porque soy un historiador. Olvidé que tengo un doctorado de investigación en historia de la arquitectura y del urbanismo. Y si no se
reader. Es algo un poquito pesado, entonces tengo esta técnica que más o menos funciona en Italia, no sé, después vamos a hablar sobre esto. Pero esta es una exhibición que abrimos en el 2018, durante el año del diseño en la Ciudad de México, sobre Olivetti. Olivetti es una empresa italiana muy famosa, reconocida sobre todo para las máquinas de escribir portátiles, en particular en América Latina, más portátiles. Y esta historia es una historia, yo estudio la sociedad Olivetti desde 2000, hace 25 años, en un archivo de Turín. Seguramente hago otras cosas, pero este es un tema que me gusta mucho, porque es muy transversal. En la tarde vamos en el seminario a hablar sobre esta empresa que en la década 50 fue más famosa de empresas italianas como Pirelli, como Fiat, una empresa que es famosa para la alta calidad de los productos gráficos, productos de diseño, urbanístico, de arquitectura, muchas cosas. Después vamos a hablar sobre esto. Esta exhibición estuvo abierta en el Palacio de Bellas Artes, que es en la Ciudad de México, que es como el Louvre en París, más o menos. Y más que 100.000 visitadores estuvieron en la exhibición. Fue un éxito muy, muy bueno. Entonces, fue abierta otra vez en Puebla, en el Tecnológico de Monterrey, en el museo, y después en el Anáhuac Norte, que es una universidad privada en México. Ok, hoy en día el diseño abarca no solo el producto, sino también servicios, estrategias, sistemas, experiencias. En particular en la maestría del Politécnico de Turín trabajamos mucho sobre esta palabra, sistemas. Y, por ejemplo, en Milano trabajan mucho en el diseño del Politécnico de Milano, estoy hablando del Politécnico de Milano, en el diseño de producto, pero también en el diseño de experiencias, de servicios. En Venecia trabajan mucho. Estoy hablando sobre Italia porque es interesante, porque todas las maestrías tienen argumentos diferentes. Entonces, en Turín tenemos muchos estudiantes que llegan desde Milano porque están interesados a los sistemas. Estudiantes de Turín pueden ir a Milano para estudiar servicios o otras cosas. Si estás interesado, por ejemplo, a la moda, al fashion, puede ir a Venecia, a Florencia, a Milano, pero con un enfoque más técnico, más sobre la tecnología, más sobre el proceso, los materiales. Entonces, cada universidad tiene un enfoque diferente, que es bueno para las universidades porque no compiten. ¿Okay? Entonces, trabajamos juntos, que no es malo algunas veces. No siempre. El diseño interviene en diferentes, como saben muy bien, espero, interviene en diferentes aspectos de la vida, en la educación, en la salud, gestión de los recursos naturales, la regeneración urbana, infraestructuras, relaciones entre generaciones, el trabajo, la vida, muchas cosas. Entonces,
el papel del diseñador es un papel muy, muy importante, porque algunas veces es más importante también del arquitecto. Soy arquitecto y no sé, aquí tenemos muchos otros arquitectos, pero algunas veces el impacto para cambiar el comportamiento de las personas es más fuerte. Tenemos una metodología nosotros que los arquitectos muchas veces no tienen. Perdón, si hay aquí algunos arquitectos, pero me gusta mucho decir porque estudié por 5 años arquitectura y después me moví a diseño, y me parece que el diseño es más estructurado. ¿Okay? Tiene una metodología muy clara, no se puede saltar fases, no. Fase 1, fase 2, fase 3, hay diferentes metodologías. Entonces, me gustan mucho estas definiciones. Tengo 2 definiciones que para mí capturan bien la esencia del diseño. La primera es esta, de la WDO, es publicidad, no, pero es algo que para mí es la mejor ahorita. El diseño industrial, por favor, esta palabra industrial ahorita es un poquito vieja, pero fue fundada en el 1957, estaba allá cuando hubo un debate sobre esta definición, industrial, no industrial, cosa ponemos aquí. Al final, industrial para marcar, para enseñar la historia. 1957, la WDO fue una organización no gubernamental, internacional, bla, 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 para trabajar en el campo, en el marco del diseño industrial. Ok, gracias. Es un proceso estratégico, entonces ahorita tenemos este adjetivo estratégico, de resolución de problemas que impulsa la innovación, construye el éxito empresarial y conduce a una mejor calidad de la vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias innovadores. Entonces, aquí tenemos todas las palabras que son partes del marco del diseño. Algo que para mí no es muy correcto es un proceso estratégico de resolución de problemas. Creo que algunas veces buscamos también los problemas, no solo vamos a resolver problemas, pero a buscar, a investigar si hay algunos problemas en territorios, etcétera, etcétera. Aquí todas las palabras claves: innovación, éxito empresarial, mejor calidad de la vida. Esto es muy importante porque el diseño impacta sobre las personas. Y como diseñadores tenemos que impactar en una manera mejor, claro. Esta es la segunda definición de una colega de Venecia, se llama Raimonda Riccini. El diseño es una acción concreta, no es estilo, no es diseño un carro, soy de Pininfarina o de Giugiaro, entonces puedo diseñar. No, esto es estilo. El diseño es algo concreto, una forma específica y no genérica de intervenir en el mundo a través del diseño. Entonces, los diseñadores tienen una metodología. Perdón si estoy mucho en esta palabra, pero el Politécnico de Turín tiene una metodología que llega desde la segunda escuela del diseño más importante del siglo XX, que es ¿cómo? Esta es la primera, que es bueno, perfecto, Bauhaus. Estamos cercanos de... ¿Cuál es la pregunta otra vez? Gracias por la pregunta. No, la pregunta es, en el Politécnico de Turín tenemos una metodología, también en el Politécnico de Milán, perdón, porque estudio en el Politécnico de Milán, como ustedes saben.
Tenemos una metodología que está muy cercana a la metodología desarrollada en la escuela de Ulm. Ulm es una ciudad en Alemania. En alemán es Hochschule für Gestaltung, una palabra tranquila. Esta es la segunda escuela más importante, pero para los diseñadores es más importante la escuela de Ulm que el Bauhaus, perdón, es la misma. Porque el Bauhaus tiene una conexión muy fuerte arte y diseño, Gropius, etc., laboratorios, de todo. En la escuela de Ulm, donde el rector fue Tomás Maldonado de Argentina, se construyó una metodología que fue utilizada en todas las escuelas del mundo. Entonces, estoy hablando del Politécnico de Turín, de la relación con la Ulm, porque algunos profesores de Turín movieron en Ulm y aprendieron la metodología y la llevaron en Italia, en Milán y Turín. Pero el diseño es también un producto como esto, que es un masterpiece, es un producto muy, muy famoso en todo el mundo, espero que está conocido también aquí. Es una lámpara, se llama lámpara Arco, fue diseñada por un arquitecto y diseñador italiano de Milano, que fue profesor en Turín por 11 años y tenía una metodología muy, muy extraña, muy, muy interesante. Tenía a llegar en las clases con maletas llenas de objetos muy extraños y daba estos objetos a las primeras mesas de la clase para presionar a los estudiantes a reflexionar sobre el rapporto entre función y forma de todos los objetos. Entonces era un debate muy, muy, muy intenso, muy fuerte. Esto es un objeto que es móvil, se puede mover. Fue una de las primeras lámparas que se podrían mover, 1962. Aquí tenemos una mesa. Si la mesa se mueve, la lámpara. La pregunta es, ¿en qué manera, o mejor, cómo hay una técnica para mover esta lámpara desde un lugar a otro? Es una pregunta para los chicos. Esta podría ser una manera. Perfecto. Segundo, esta. No, hay un foro, un orificio, ¿cómo se llama? Orificio aquí. Primero, es un producto compuesto por una base de mármol muy pesada, de mármol blanco de Carrara. Carrara es una ciudad cerca de Florencia. Más o menos 50 kilos. Después hay este elemento que es un elemento telescópico de acero inoxidable, satinado, con un reflector que se puede mover un poquito, con más orificios aquí. ¿Por qué tenemos orificios aquí? Porque en el 1962 fueron puestos algunos orificios en esta lámpara para algo arriba, ¿sí? Podría ser. Exacto, para la temperatura. Porque aquí hay un fuego y hay mucho calor, entonces
también para mover este elemento inoxidable es no bueno. Pero aquí la lámpara arco de Achille y Pier Giacomo Castiglioni tiene en particular este orificio que es algo para hacer exacto. Si mete aquí un palo y dos personas pueden mover ágilmente este objeto desde un lugar a otro. Esto es muy importante porque esto es muy funcional. Tiene una función muy clara. No es estilo, ¿no? Aquí, 1962, es un objeto perfecto. Esto es también perfecto. Esto es una... Ok. Esta es una mosca muy, muy famosa. Es una mosca que se puede encontrar en el aeropuerto de Schiphol. Claramente los hombres. En el aeropuerto de Schiphol hay esta mosca hace muchos años. Fue diseñada por la primera vez en el 1985 más o menos por el trabajador del baño, porque el problema que podemos imaginar es un problema que se puede resolver si tenemos una mira. Con una mira es algo que puede ayudarnos para cambiar el comportamiento. Hay muchas disciplinas ahora en el mundo, estoy hablando de diseño, en Estados Unidos, en Italia, espero también aquí en Costa Rica, sobre el Design for Behavioral Change o Behavior Design. Entonces, el diseñador tiene un papel muy, muy importante. Esta es una disciplina que se llama diseño para el cambio de comportamiento. Es interesante porque la estadística sobre los accidentes de orina se redujo en un 80% gracias al objetivo de apuntar hacia la mosca. Ahora, esta mosca, al inicio fue solo un diseño, después un sticker, ahora es parte de los urinarios. Pero hay otros ejemplos de diseño para el cambio de comportamiento, como esto. Esto es en Estocolmo. Es interesante porque la idea fue de transformar los escalones de una escalera en teclas de un piano en una estación del metro de Estocolmo, lo que supuso un aumento del 66% en su uso. Es algo que se puede encontrar en otras ciudades, no solo en Estocolmo. Ahora es algo muy, muy, muy popular. Esto es en Alemania, en Hamburgo. La ciudad decidió convertir las escaleras en una pista de atletismo para que los pasajeros se sintieran como atletas. Es algo, otra vez, muy, muy interesante. Es un punción ligero, como en inglés es nudge, que es el título de un libro muy, muy importante. Nudge, todo sobre las técnicas para ayudar a las personas a cambiar el comportamiento, que es algo para nosotros fundamental, porque diseñamos para las personas, esto es muy importante. Y añadir también un elemento divertido a cualquier proceso mejora y hace más agradable la experiencia, como en este caso.
who is the best player in the world, Ronaldo o Messi. Es el tema de la gamificación. Entonces, el diseño juega un papel importante hoy en día y me gusta decir también que el diseño es una palabra que genera más preguntas que respuestas, obligando a cada orador a dedicar unos minutos al inicio de su charla para describir el alcance del papel del diseñador. Todas las veces es necesario describir cosa es el diseño. Para mí, para un italiano creo es diferente, para un estadounidense, para un profesor o un estudiante de Costa Rica. Entonces, es algo que ocurre en muchas conferencias. ¿Esto por qué? Esto ocurre porque la disciplina sigue siendo relativamente joven y carece de un estatus definitivo y universalmente aceptado. Entonces, para mí, diseño es una cosa, para ustedes podría ser algo diferente. Esto es Tim Brown. Tim Brown es el fundador de IDEO, es el CEO de IDEO. El diseño, él dijo, el diseño se ha vuelto demasiado importante como para dejarlo en manos de los diseñadores. Tenemos que, porque es muy importante el papel del diseñador, que podemos hacer seguramente algo, pero es mejor trabajar juntos en equipos con otros profesionales, que es buena cosa. En el diseño sistémico, por ejemplo, se trabaja con ingenieros, con antropologistas, con muchos otros profesores. También el módulo, el semestre de diseño, tiene tiene 5 clases. Una clase de diseño, una clase de ingeniería, una clase de economía, una clase de antropología. Todas estas disciplinas van en la misma dirección, que es muy importante, del diseño sistémico. Entonces, el diseño se ha vuelto demasiado importante y ahora en la comunidad europea es una herramienta, es algo muy fuerte que puede ayudar a los países. El diseño como herramienta clave para el crecimiento y el desarrollo europeo. La Comisión Europea reconoció este papel hace apenas unos años. Para nosotros, unos años, porque 2009 es ayer. 2009, un informe titulado Diseño como motor de la innovación centrada en el usuario. 2011 fue establecido un board, un equipo de profesores y diseñadores muy famosos, etcétera, etcétera, para trabajar en el campo del diseño como herramienta clave para el crecimiento de la Europa toda. Digo esta cosa porque en Europa tenemos mucho dinero, muchos financiamientos dedicados a estos proyectos, en particular en esta área aquí. 2015, cerrando el círculo, un plan de acción de la UE para la economía circular. Entonces, muchas universidades públicas en particular trabajan en el área, en el marco de la economía circular, con mucho dinero que llega de la comunidad europea. Entonces ahora podemos decir finalmente, se dice no, finalmente el diseño es algo que tiene un papel político también y económico, no es solo estilo.
2020-22, estrategia de economía circular, nuevo plan de acción para la economía, segundo plan. 2019-2024, la nueva Bauhaus europea. ¿Por qué 2019, chicos? Nueva Bauhaus europea. La clave es la palabra Bauhaus. A 100 años desde la fundación, perdón, soy histórico, entonces me gustan las fechas. No, 100 años desde la fundación del Bauhaus, que cerró en el 1933. 2025, NEB, the New European Bauhaus Prize 2025. Esta es Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, y aquí habla mucho sobre un futuro más sostenible, inclusivo y creativo. 3 palabras mágicas que funcionan bien para todas las discusiones sobre el diseño. Pero esto es muy interesante porque, por ejemplo, en el marco de la economía circular podemos trabajar juntos en Europa o en otros países. Esta charla tiene un título que olvidé de decir, pero es un título que acerca del pensamiento sistémico y del tema de la sostenibilidad. Primariamente, en primer lugar, me di cuenta que aquí, en el ámbito hispanohablante, hay 2 términos, no solo uno, 2 términos para hablar sobre sostenibilidad. Sostenibilidad y sustentabilidad, que han cobrado gran relevancia en el ámbito académico, empresarial, gubernamental. 2 términos muy interesantes que tengan diferencias, claro, que tengan diferencias. La idea básica es de preservar los recursos para las futuras generaciones. Es algo que llega desde la Comisión Brundtland 1987, que es algo que es muy importante, es un informe conocido también como nuestro futuro común. Entonces, hay 2 palabras. La primera es sostenibilidad, que es un término amplio que integra aspectos sociales. Entonces, tenemos juntos las 3 dimensiones sociales, ambientales y económicas. El segundo tiene un enfoque más sobre recursos naturales, entonces sobre mantener los sistemas ecológicos a largo plazo. Es un enfoque un poquito diferente, reductivo, me parece. En italiano, en inglés, tenemos una sola palabra que es sustainability, sostenibilità en italiano. Pero es interesante porque la primera definición, que es sostenibilidad, aborda el tema con un enfoque más integral, que es la palabra integral, está muy cercana a la palabra sistémico. Y en el encíclica de Papa Francisco hay el capítulo 4, es un libro que recomiendo, es un libro como Design for a Better World, o Víctor Papanek o Tomás Maldonado. Este es muy importante, es un libro en particular por los primeros 2 capítulos. Ustedes pueden leer todo, pero para nosotros que trabajamos en el campo del diseño sistémico, los primeros 2 capítulos son fundamentales porque hablan sobre el pensamiento sistémico, que llama pensamiento integral. No creo que Papa Francisco fue el autor de los primeros 2 capítulos porque tiene muchos datos
muy científico. Entonces recomiendo la lectura de esta encíclica, que tiene la palabra integral, que es similar a la idea de sostenibilidad, que es la palabra que captura bien la esencia de sustainability. Cuando hablamos sobre el tema de la sostenibilidad, normalmente hablamos de la sostenibilidad del planeta Tierra, y el planeta Tierra es algo que descubrimos solo al final de la década 60, cuando empezamos a tomar fotos de la Tierra yendo a la Luna. Es muy interesante. Entonces, las primeras imágenes de la Tierra son las primeras en los años 50, las fotos captadas por los satélites. Pero los astronautas, en particular yendo a la Luna, se giran mientras ven la Luna delante y se dan cuenta de que la Tierra en realidad es pequeña. Es finita, no es ilimitada. Entonces la Tierra tiene un espacio finito con recursos limitados, pero es algo que se pueden ver solo en el año 60 con el papel de la fotografía. Entonces, yendo hacia la Luna, se descubre la Tierra. Otra imagen interesante es una metáfora que fue mucho usada en la década 60, que es la metáfora de la nave espacial Tierra. El planeta Tierra como un avión, como una nave espacial. Entonces, si estamos sobre una nave espacial Tierra, tenemos que adoptar un comportamiento que debe ser más cerca del comportamiento de la tripulación, de un miembro de la tripulación, y no un pasajero normal que se abrocha el cinturón y descansa hasta la llegada. No se preocupa de nada. Un miembro de la tripulación tiene un behavior, un comportamiento un poquito diferente, porque conoce bien que la energía, el agua y los alimentos son limitados en el avión también, no solo en la Tierra. Entonces, el espacio es finito y recursos limitados, y como miembros de la tripulación debemos ser eficientes. Esta metáfora es una metáfora que encontramos muchas veces en algunos libros. Es una metáfora que fue usada para platicar sobre la sostenibilidad en el año 60 y 70, pero en particular fue usada, por ejemplo, por Kate Boulding, que es una economista, que en un libro del 1966 titula este libro, no sé si existe una edición en español, pero en inglés es The Economy of the Future Spaceship Earth, que en español es, creo, similar a esto. Economía, que llega del griego oikos. Oikos es la casa, entonces economía es la gestión de la casa. Esto es un libro interesante porque habla sobre la sostenibilidad con un enfoque económico. Pero Buckminster Fuller, que es un arquitecto y diseñador, un pensador refinado, es un intelectual que se debe conocer. Todos los diseñadores, como conocen Philip Stark, Richard Buckminster Fuller es perfecto para su reflexión sobre muchas cosas. Y escribió un manual
Manual de Operaciones de la Nave Espacial Tierra. Entonces, otra vez, Nave Espacial Tierra en un título, pero es más práctico porque es un diseñador. Manual, metodología, podemos decir, para hacer funcionar, hacer funcionar. Vale, ok. Otro libro fundamental es de los límites de crecimiento, que es un libro del 1972, muy citado, poco leído, poco leído, pero mucho citado. Lo recomiendo otra vez, 200 páginas que van muy rápido, porque es temas para nosotros en el día de hoy muy claro. Porque se habla sobre los recursos. Es un libro con 4 autores, Donella y Dennis Meadows, 2 americanos, una copia, Reinders y Behrens, y es un libro, un informe para el proyecto del Club de Roma. El Club de Roma es un grupo, un think tank, un grupo de pensamiento sobre el futuro del planeta Tierra, 1968. Todas las fechas son más o menos de estos periodos. Esto es la década fundamental para nosotros que abordamos los temas del sistema, de la sostenibilidad y ahorita de los sistemas. El informe analiza las interacciones de 5 variables globales. Es interesante porque aquí tenemos la foto con todos los autores del informe, más el profesor Jay Forrester, que es el padre de la dinámica de los sistemas. Es un departamento del MIT muy importante. Y estas son las 5 variables. Y por la primera vez, una variable que fue considerada es la variable de la contaminación. 1972, por la primera vez, la contaminación podría afectar otras variables. Entonces, aquí podemos ver que hay una relación muy estrecha entre, por ejemplo, el crecimiento de la población o el consumo de recursos o el aumento de la contaminación. Todos están juntos, sistémico, porque estamos hablando sobre un tema que es muy complejo. Complejidad es una palabra, otra palabra importante, complexus, latino, cum plexus, que significa que todo está entrelazado, como un tejido. ¿Okay? Entonces, si hay muchas personas en el mundo, muchas personas quieren mucha comida. Hay muchas personas quieren muchas computadoras, teléfonos, etcétera, etcétera. Si producimos muchas computadoras, etcétera, necesitamos más recursos. Entonces, todas son variables que van en una dirección exponencial. Recursos en otra dirección, porque los recursos están yendo en otra dirección. Esto es un diagrama de flujo y stock. Aquí tenemos algunos ingenieros. ¿No? No hay ingeniero, ok. Porque esta es una explicación que no es muy para ingenieros. No es buena para ingenieros. Pero esta es la página de mitad de este libro, Los límites de los crecimientos. Es un libro espectacular, muy importante. Fue traducido en 30 idiomas.
vendido en 10 millones de copias en todo el mundo. Un libro bestseller. ¡Tatán! En la mitad del libro hay este diagrama que tiene las 5 variables en una manera sistémica. Aquí es un poquito difícil de ver los sistemas, pero es algo que trabajando un poquito en el campo de los sistemas se puede analizar y entender las relaciones, porque cuando se trabaja en el campo del diseño sistémico se diseñan sobre todo relaciones y no productos. ¿Okay? Diseñamos también carros, perdón, porque parece que el Politécnico de Turín solo flujo. No, diseñamos muchas cosas interesantes. El dicho Made in Italy es algo importante. Pero ahora las líneas de investigación más importantes en Italia son en esta parte, no mesas, no sillas. Hay muchos manuales que contengan informaciones sobre más o menos la forma, más o menos es la misma. Y la silla funciona muy bien. Es el objeto más popular en el mundo. No necesitamos más sillas. Más sistemas, sí, sillas. Ok. Esta es Dennis Meadows, el autor del libro del Limits to Growth, que en el 2013 dijo algo importante, que es el siguiente: debemos dejar de buscar el desarrollo sostenible y esforzarnos por un desarrollo que permita sobrevivir. De la sostenibilidad a la resiliencia, que es la capacidad de un sistema para absorber impactos y seguir funcionando. Significa que hemos superado todos los límites, estamos en una fase que no es buena y estamos en una fase que es de la resiliencia. Entonces, ahorita estamos diseñando en una fase para absorber impactos y seguir funcionando, que es algo un poquito diferente. ¿Cuántas horas tengo? Ok, porque, perdón. ¿Qué es un sistema? Un sistema, chicos, ¿qué es un sistema? Cosa es un sistema y cosa es un junto. Se dice junto, un insieme, junto. Junto, que es diferente. Conjunto, gracias. Cosa es un conjunto y cosa es un sistema. ¿Qué es un sistema? No cuesta nada, es free. Bueno, yo creo que cuando ese conjunto tiene un objetivo en común, todos esos elementos para llegar a un fin. Perfecto. Entonces, un equipo, la Juventus, por ejemplo, de Turín, ¿es un equipo? ¿Es un sistema o un conjunto? Sistema. Es un sistema, porque hay elementos, 3 tipos de cosas que podemos reconocer en un sistema. Elementos, interconexiones y una función o propósito. Elementos, jugadores, que pueden jugar más o menos bien, pero es otro argumento. Interconexiones, las relaciones entre los jugadores. Hay el Ronaldo que juega en una posición particular. Hay el entrenador que hace algo. Hay muchas personas que tienen un rol diferente, pero tienen relaciones, interconexiones y tienen todo un objetivo, que es ganar dinero, que es ganar la Champions, ¿cómo se llama? La Champions, ok, quella roba lì, ok.
Y el conjunto hay elementos que pero no tienen relaciones normalmente. Entonces tú puedes mover, añadir elementos. Okay. En un sistema no puede porque deben trabajar también en construir relaciones. Por ejemplo, los elementos del sistema digestivo incluyen los dientes, las enzimas, el estómago y los intestinos. Es algo que Meadows describe muy bien en un libro que se llama Pensamiento Sistémico, una introducción, 2008. Todas estas cosas están interrelacionados a través del flujo físico de los alimentos y de un elegante conjunto de señales químicas reguladoras. Entienden muy bien, espero. Complejo viene del latín complexus, entretejido, entrelazado. Y Enrico Giovannini, que fue un político italiano, dijo hace 3 años, las crisis, que puede ser la crisis política, la crisis económica, la crisis de COVID, la crisis de guerra, las crisis de pobreza, la crisis de todo, que estamos viviendo son de naturaleza sistémica. Podemos, por lo tanto, responder a una crisis sistémica adoptando políticas sectoriales. Claramente la respuesta es no podemos. Necesitamos un pensamiento más amplio, que es un pensamiento sistémico. Voy a cerrar con el pensamiento sistémico y el diseño sistémico. En la tarde podemos hacer algunos ejemplos y trabajamos juntos. El pensamiento sistémico, que es algo que es el título de una clase, teoría de sistemas, teorías de los sistemas, el título de la clase en la escuela de Ulm. Entonces en Ulm se enseñaba también teoría de los sistemas o pensamiento sistémico. Pensamiento sistémico es un pensamiento contextual que trabaja en un contexto específico. Si trabajamos aquí es diferente desde Torino, desde Londres, porque considera el objeto de análisis como red de relaciones insertada en una red más amplia. Todos los elementos, todas las empresas, todos los recursos pueden estar interconectados, partiendo de la premisa que el todo es más que la suma de sus partes individuales, que es algo que tengo en mi cuarto. El pensamiento sistémico permite interpretar y comprender las interconexiones propias de un contexto específico, diseñar nuevos escenarios sostenibles y resilientes, palabra perfecta, precedir el comportamiento de un sistema y evaluar sus amplios impactos. Entonces, ¿qué es el pensamiento sistémico? Es un conjunto de métodos y herramientas que se centran en el sistema, no en sus partes. Es algo transversal. Podemos encontrar el pensamiento sistémico en biología, en el tema ambiental, en ingeniería, política, economía, filosofía, diseño, arquitectura, urbanismo, bla, 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 moda, textil, etcétera, etcétera. Tenemos muchos pensadores. Podemos añadir aquí muchos arquitectos y diseñadores. No conozco muy bien diseñadores que trabajan aquí en el pensamiento sistémico, pero creo que seguramente es algo que no es algo de los últimos 20 años, es algo... Cuando hablo sobre el pensamiento sistémico o el sistema, mi inicio sí, es Heráclitus. Todo se mueve, everything flows. Es perfecto porque el enfoque
está en el movimiento, no en el producto, pero en el proceso. Entonces, el enfoque más importante es en el proceso. Víctor Papanek. Chicos, ¿conoces Víctor Papanek? ¿No? 1971 hay un libro muy importante de Víctor Papanek que todos los estudiantes y todos los diseñadores deben tener cerca de la cama, porque es un libro fundamental. Maldonado, Buckminster Fuller, Vistagnino, pero podemos añadir otras personas. El pensamiento sistémico es una herramienta para abordar los desafíos globales. Entonces, cuando hablamos sobre, por ejemplo, la migración es un tema que se puede abordar solamente con una metodología muy amplia. No podemos intentar de resolver el problema de la migración, por ejemplo, dando dinero a un país o resolviendo un tema de movilidad o de otro. No, es algo como ustedes saben muy bien, muy complejo. También la ciudad, la movilidad, la infraestructura inteligente es algo que se puede estudiar y diseñar, pero con una metodología diferente. El diseño sistémico es el proyecto conectado al pensamiento sistémico, entonces es algo más práctico con una metodología. Tiene un enfoque cultural que identifica las relaciones entre las partes de un sistema